Mateo capítulo 11. Hemos estado viendo aquí más o menos la historia de cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio por primera vez, los mandó de dos en dos. Y mientras sus discípulos habían sido enviados a predicar que el reino de los cielos se había acercado, Jesús, en donde lo dejamos la semana pasada, está hablando a la gente que lo está siguiendo a Él. Los discípulos se fueron a predicar, los discípulos fueron a proclamar la cercanía del reino. Jesús se quedó todavía en el lugar en donde estaba y siguió enseñando a las multitudes. No era como que Él tenía que ir con ellos para que ellos pudieran llevar a cabo la misión que les estaba dando. Y no era como que ellos tenían que quedarse con Él para que Jesús pudiera hacer lo que había venido a hacer. Eso es muy importante que lo notemos y que lo anotemos también en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, que no era, Él les había dado el poder para ir a hacer lo que ellos tenían que hacer en la misión en la que Él los había enviado. Y Él podía sin ellos seguir ministrando a la gente. ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor nos envía a hacer algo, Él nos da el poder para hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que confiar en que cuando vayamos a hacerlo, ese poder se va a manifestar mientras Él hace las cosas que a Él le tocan hacer. Entonces estaba hablando, estaba enseñando a la gente que todavía lo estaba siguiendo y les habla acerca de quién era Juan el Bautista. Si se acuerdan, en los últimos dos estudios vimos quién era Juan el Bautista. Y en el estudio de la semana pasada Jesús les dice a la multitud que está con él lo que él piensa sobre la generación a la que le vino a predicar. Les dice lo que él piensa acerca de la generación a las que él le vino a predicar y que de hecho Juan el Bautista también les había predicado. Ahí en el capítulo 11, si se sube un poquito hacia arriba, comenzando con el versículo 16 de Mateo 11, dice: pero ¿con qué compararé a esta generación? Está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Y dice: se parece a los niños que se sientan en la plaza y les gritan a sus compañeros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, dice el versículo 18, que ni comía ni bebía y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y lo califican de glotón y borracho y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. En otras palabras, lo que el Señor estaba observando, lo que el Señor estaba viendo, era que esta generación a la que se les estaba predicando, el estilo de Juan se les había hecho demasiado ascético, se les había hecho demasiado estricto, se les había hecho demasiado agresivo, por así decirlo. Y el estilo que el Señor Jesús traía, que era un estilo más sociable, era un estilo más de estar con la gente, de ayudarles, de sanarlos, de predicarles, ¿verdad? Se les estaba haciendo demasiado escandaloso y liberal. En otras palabras, no se les da gusto, ni de una manera ni de otra. Y creo que vivimos en una generación en la cual todavía es el caso. A la gente no se le da gusto. Si se predica demasiado del pecado, es demasiado juicio, es demasiado castigo, es demasiado condenación, etcétera, etcétera. Si se predica la gracia, es demasiado liberal, es demasiada gracia, es demasiada aceptación, ¿a dónde está llegando la iglesia, etcétera, etcétera? Nunca se está contento y eso es algo que tenemos que esperar. No podemos complacer a toda la gente todo el tiempo. A menudo vamos a pasar por pasajes de las Escrituras que, aunque no quiera el predicador ofender con ellos, van a ofender a la gente porque están hablando, le están dando en la llaga donde les duele y van a reaccionar de esa manera. En otras ocasiones van a predicar de la gracia y la gente que necesita la gracia, la gente que necesita sentirse amado por Dios, la gente que necesita saber que Dios no lo va a abandonar por ningún motivo y que el amor que Dios les muestra es incondicional, va a sentirse también aliviada, va a sentirse también fortalecida, aunque el otro grupo se va a sentir ofendido por ello. Entonces no hay manera de darle gusto a toda la gente todo el tiempo. Nunca se le va a dar gusto a toda la gente. Y por eso lo que debemos de buscar hacer, no importa cuál sea el tema, no importa cuál sea el pasaje que estamos predicando, es simplemente buscar la manera de a través de ese pasaje presentar el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Siempre tenemos que buscar en lo que sea que estamos compartiendo, siempre tenemos que buscar
predicar el evangelio de Jesucristo a la persona con la que estamos hablando, y el Espíritu Santo se encargará de lo demás. Habiendo hablado entonces acerca de esta generación, ahora se va a dirigir, noten esto, se va a dirigir a las ciudades, va a nombrar a 4 ciudades por nombre, ¿sí? En las que él había estado predicando, ¿sí? Y haciendo señales que debían, de alguna manera o de todas las formas que se vieran, debían confirmar para los habitantes de esas ciudades que él era el Mesías y que era digno de que le creyeran lo que había estado diciendo. Y las va a reprender, las va a reprender. Pero sabemos que las ciudades no tienen oídos para oír, ¿no es cierto? No tienen cerebro. Si todo el mundo se fuera de las ciudades, no habría nadie que escuchara. Entonces no estaba predicando a las ciudades, se estaba dirigiendo más bien a la gente que vivía en esas ciudades. Y podemos imaginarnos que entre la gente que estaba con él, que lo estaba siguiendo, que lo estaba escuchando, había gentes que vivían en esas ciudades, porque esas ciudades estaban cerca del noreste del mar de Galilea, cerca de Capernaum, que era en donde él había establecido su sede. Entonces vamos a ver aquí, comenzando en el versículo 20, de lo que estamos hablando. Y mi Biblia, siendo una Biblia de estudio, tiene un título que dice, un encabezado que dice: ayes sobre las ciudades impenitentes. Y ser impenitente quiere decir no arrepentirse, quiere decir seguir en el pecado, seguir practicando lo que se está practicando, a pesar de que se ha recibido advertencia de que lo que eso va a producir va a ser dificultades y va a ser resultados que nadie quiere tener, pero siguen impenitentes a pesar de la predicación. Versículo 20 entonces de Mateo capítulo 11 dice: Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Empezó a reprenderlas, les comenzó, diría otra palabra, a reprochar. La palabra puede traducirse también a echar en cara, a reprochar, a reprenderlas, a echar en cara, que a pesar de los milagros que había hecho él en ellas, ellos seguían obstinados en seguir en el pecado. Insistían en perseverar en el pecado sin arrepentirse, sin querer reconocer que lo que estaban haciendo iba en contra de Dios, y volverse 180 grados y caminar en dirección opuesta a donde estaban caminando. Y los empieza a reprender, porque a pesar de haber escuchado los llamados de Juan primero, de Juan el Bautista, a arrepentirse y a ser bautizados, y a pesar del llamado que Jesús y los milagros que Jesús hizo, ellos seguían, como diría mi papá, montados en su macho, sin darle la espalda a su pecado y volverse a Dios. ¿Sí? Y el Señor, no estoy diciendo o no puedo decir que no sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando en los corazones de estas personas, pero Él quería que ellos mismos, al escuchar sus palabras, vieran su corazón, vieran lo que estaba pasando, vieran lo que Él estaba viendo y tuvieran la oportunidad de arrepentirse, de hacer lo correcto. Y hablamos aquí de que les está hablando a esas ciudades, pero no les está hablando a las ciudades, les está hablando a las personas que vivían en esas ciudades en aquel tiempo. Y creo yo que hoy podemos decir que el Señor no les está hablando a esas ciudades con lo que vamos a leer aquí, ni les está hablando a las personas que vivían en aquellas ciudades en ese tiempo. Nos está hablando a todos nosotros con lo que está o lo que va a decir aquí. Entonces, ellos deberían haber reconocido que Jesús era quien decía ser, por los milagros que Él había hecho. Y una de las cosas que ellos no podían negar en base a que los milagros que Jesús había hecho entre ellos, era que esas ciudades que va a mencionar habían recibido mayor luz que cualquier otra ciudad alrededor de Israel. Porque ahí era en donde se movía, ahí era en donde hacía su ministerio. Y cada vez que hacía su ministerio y hacía algún milagro, sanaba a alguien, enseñaba la palabra, eso era más y más luz que era puesta sobre esa ciudad y sobre las cosas que el Señor quería que ellos aprendieran. Pero porque estaban recibiendo más luz, esto significaba que tenían una mayor responsabilidad también. Porque al que mucho les dado, mucho se les requiere, como vamos a ver ahorita. ¿Sí?
Vamos a ver ahorita Lucas capítulo 12, los versículos 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48 dice: el siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Versículo 48. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Y por eso les digo que el Señor nos está hablando a nosotros aquí, porque esto nos debe hacer pensar a nosotros, a todos nosotros, que nuestra generación, la parte del mundo en donde vivimos, hemos recibido en cuanto a información y conocimiento acerca del plan de salvación de Dios, muchísima luz, muchísima más luz que en muchas otras partes del mundo y que muchas otras generaciones. Tenemos a nuestro alcance por medio del internet, de nuestras tablets, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, información, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, todos gratuitos. Sí, que no tenemos que tener un librero para guardarlos, que no tenemos, tenemos acceso a ello para poder escudriñar las Escrituras y conocer la verdad verdad nos haga libres. Y porque se nos ha dado tanta luz, también se nos va a pedir cuentas a nosotros sobre lo que hicimos con la luz. Entonces tenemos nosotros que siempre buscar, recibir la luz, pero actuar de acuerdo a lo que la luz nos está mostrando. Vamos a suponer que usted se levanta de su cama a la medianoche y todo está oscuro, ¿verdad? Y prende la lámpara que está a un lado de su cama, y al prender la lámpara ve un juguete de su hijo tirado ahí enfrente o por donde usted iba a levantarse para caminar a ir al baño. ¿Qué hace usted? Pues encendió la luz y lo pudo ver. ¿Qué hace? Le saca la vuelta, ¿verdad? No, no es cierto, lo recoge, ¿verdad? Para que nadie más se vaya a tropezar. Pero lo ve, lo recoge, lo saca la vuelta, lo que sea, ¿verdad? Entonces, si usted lo ve y emprende la luz y lo ve y de todas maneras va y se pone un tropezón con el juguete, ¿quién tiene la culpa? Usted, ¿verdad? Así es lo mismo. El Señor está encendiendo las luces para que todo mundo vea lo que hay delante de ellos. El Señor está encendiendo las luces para que todo mundo vea la situación en la que se encuentra. El Señor está encendiendo las luces porque es malo y quiere condenar, o porque es bueno y quiere que la gente se dé cuenta y se arrepienta de lo que está haciendo, encuentre el perdón de Dios y pueda tener entrada al cielo. Lo primero, lo segundo. Lo segundo, ¿verdad? Pero estas personas, aun cuando habían recibido tanta luz, no estaban recibiendo lo que el Señor quería que recibieran y se estaban aferrando a seguir envueltos, a seguir practicando su pecado. En el versículo 21 de Mateo 11 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Noten, ay de ti, por eso se les dice los ayes, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esas son las ciudades modernas de su tiempo en las que él había hecho milagros. Y les pone como ejemplo a Tiro y a Sidón. Y les dice que si en esas dos ciudades se hubieran hecho los milagros que se habían hecho en Corazín y en Betsaida, los habitantes de Tiro y de Sidón se hubieran vestido de cilicio, se hubieran cubierto de ceniza y habían mostrado arrepentimiento. Ahora, si quieren saber por qué las ciudades de Tiro y de Sidón fueron destruidas, lo único que tienen que hacer es ir y leer la profecía contra Tiro en Ezequiel capítulo 26 y siguientes, y ver la profecía contra Sidón en Ezequiel 28. Y estas ciudades fueron destruidas, les puedo decir así nada más a grandes rasgos, fueron destruidas por sus pecados, fueron destruidas por el orgullo, fueron destruidas por su soberbia, fueron destruidas porque no querían reconocer a Dios, porque no querían reconocer a su pueblo, se creían invencibles, se creían impenetrables, pero fueron destruidas. ¿Sí?
pero nunca se vio en ellas los milagros que Jesús había hecho en Corazín y Betsaida. Y el Señor Jesucristo les está diciendo que si esas ciudades hubieran visto, los milagros que Él hizo en Corazín y Betsaida, estas ciudades hubieran mostrado arrepentimiento, cubiertas de silicio y cubiertas de ceniza, y no hubieran sido destruidas. Piensen en lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Si los milagros que yo he hecho en ustedes los hubiera hecho en aquellas ciudades, se hubieran arrepentido y no las hubiera tenido que destruir. Pero ellos no vieron esos milagros, ellos no tuvieron esos testimonios. Y ustedes sí los están teniendo, y sin embargo, ellas se hubieran arrepentido y ustedes no. Es una acusación bastante seria, ¿no creen ustedes? Que el Señor está haciendo contra estas ciudades. En el versículo 22 dice: por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Sí, entonces el castigo para Tiro y para Sidón en el día del juicio, cuando se trate de juzgar a todas las naciones, cuando se trata de juzgar a todo mundo, cuando se trata de juzgar a toda persona, ustedes, Corazín y Betsaida, que son parte del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, van a ser juzgadas más severamente que Tiro y Sidón. Van a ser juzgadas más severamente que ellos, y el juicio de ellos va a ser más tolerable que el juicio de ustedes. Wow. Digo, nadie queremos juicio, ¿no es cierto? Pero si se nos dice que si seguimos en nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hacer las cosas, vamos a recibir un juicio menos tolerable, eso nos debería de hacer recapacitar, ¿verdad? Pues no pasó así con Corazín y Betsaida. ¿Sí? En el versículo 23 dice: y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta el cielo. Cafarnaúm, recuerden, era la ciudad en donde Jesús tenía su sede, en donde tenía su centro ¿cómo le podríamos decir? Su centro en donde se reunía con sus discípulos y cuando les enseñaba. Ahí estaba la sinagoga en donde enseñaba también cada sábado. Y el hecho de que el Mesías la hubiera escogido a Cafarnaúm para hacer su ciudad, la elevaba hasta los cielos. Pero noten lo que dice la segunda parte del versículo 23: hasta el Hades caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Y sabemos cuáles fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra. Sí, la palabra de Dios nos menciona los pecados que ellos cometieron, y los pecados que ellos cometieron era que tenían demasiado tiempo, tenían demasiado pan, tenían demasiado tiempo libre, pero no se preocupaban por los pobres, no se preocupaban por darle a los pobres lo que necesitaban, se preocupaban solo por ellos y por sus placeres. Sí, se preocupaban solo por lo que ellos querían hacer, solo por lo que ellos querían llevar a cabo para sí mismos, y no se preocupaban por los demás. Y por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Entonces el Señor menciona estas 4 ciudades para que sus oyentes, ¿sí? Escuchen esto, para que sus oyentes sepan que si esas ciudades se hubieran arrepentido, no hubieran sido destruidas. No hubieran sido destruidas. Pero los milagros que Jesús hizo en estas ciudades de las que estamos hablando, nunca se hicieron en esas ciudades, por lo tanto no se arrepintieron. Y esto nos dice también otra cosa muy importante. Esto nos dice que no importa cuán grande sea el pecado que se ha cometido, no hay pecado tan grande que si el pecador se arrepiente, la gracia de Dios no pueda alcanzar y perdonar. ¿Sí? Si el Señor hubiera perdonado a Tiro y Sidón, si el Señor hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra, si tan solo se hubieran arrepentido, entonces quiere decir que no hay pecado tan grande, ¿sí?, que se haya cometido, que si el pecador se arrepiente, la gracia de Dios no pueda cubrir y perdonar. Eso es lo que se nos está diciendo.
Sí, a veces nos metemos demasiado en las ciudades y en lo que hicieron y el pecado que cometieron y por eso fueron destruidas y tenemos que tener cuidado de no caer en lo mismo que esas ciudades cayeron, pero el enfoque no está en lo que las ciudades hicieron, aunque fue por lo que hicieron que fueron destruidas finalmente. El enfoque está en que si se hubieran arrepentido, no hubieran sido destruidas. Entonces, ¿qué pecado es el que estamos practicando nosotros? ¿Qué pecado es el que todavía seguimos de alguna manera llevando a cabo en nuestra vida? Que tenemos que arrepentirnos de él para no ser juzgados por él. Porque no importa qué tan grande sea, la gracia de Dios es más grande aún. Amén. La gracia de Dios es mayor aún. Entonces, nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios para perdonar. Sí, todas estas ciudades mencionadas aquí estaban, como les dije al principio, al lado noroeste del mar de Galilea. Sí, estaban al lado noroeste del mar de Galilea, lo que las hacía parte del área de Galilea. Y noten lo que dice en Mateo capítulo 4, unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, en Mateo capítulo 4, en los versículos 12 al 16, acerca de Galilea y las ciudades que estaban en esa área. Dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Versículo 13 de Mateo 4. Pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, noten, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz, y los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Entonces estas ciudades estaban en un lugar en donde Jesús caminó, en donde Jesús enseñó, en donde Jesús predicó, y porque Él caminó ahí, enseñó ahí, predicó ahí, les había llegado a esas ciudades ¿qué? Gran luz. Les había llegado gran luz. Así como la luz nos llega a nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, amén. Así como la luz llega a nosotros cuando escuchamos una predicación de la palabra de Dios, amén. Y la luz está encendida, ¿para qué? Para que ya no estemos en tinieblas y podamos ver claramente y no nos vayamos a tropezar con el juguete que está ahí tirado cuando nos levantemos a medianoche a ir al baño, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si la luz se ha encendido ante nosotros y de todas maneras tropezamos, ¿qué está pasando? No estamos haciendo caso a la luz. No estamos siguiendo la luz, estamos siguiendo nuestro propio corazón, estamos siguiendo nuestra propia manera de pensar, y aunque la luz esté encendida delante de nosotros, no queremos ver el peligro que está enfrente, y el resultado puede ser el mismo, va a ser el mismo que con estas ciudades que menciona aquí el Señor. En Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 19, noten lo que dice aquí el evangelista Juan. Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero, dice el versículo 21, el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. El mismo Juan dice en primera de Juan que si andamos en la luz como Él está en la luz, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener comunión con Él y los unos con los otros. Pero tenemos que ir a la luz. Y cuando la luz nos revela algo, no es porque el Señor quiere aguadarnos la fiesta, no es porque el Señor quiere tener una razón para condenar, no es porque el Señor quiere de alguna manera castigarnos y agarrarnos a coscorrones. Cuando el Señor hace brillar su luz para que veamos las cosas que no están bien, lo enciende para que recapacitemos y nos acerquemos a Él y podamos tener comunión con Él. Pero tenemos que estar en la luz porque en Él no hay tinieblas algunas. ¿Sí? Entonces estas ciudades habían recibido mucha luz.
Estas ciudades habían visto milagros, estas ciudades habían visto la obra de Cristo, habían escuchado su predicación. Pero aún con todo ello y aún con toda esa luz que había brillado ante sus ojos, ¿qué hacían? Se resistían a poner su fe en Él, se resistían a obedecer su palabra. Versículo 24 de Mateo 11 dice: por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerante que para ti. De nuevo, en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerante que para ti. No me malentiendan, va a ser castigo de todas formas, pero va a ser más tolerante que para las ciudades en las que Jesucristo hizo esto. Y de nuevo, no nos enfoquemos tanto en lo que las ciudades hicieron y en el castigo o en la condenación o enfoquémonos en el hecho de que el Señor les hubiera perdonado si se hubieran arrepentido. Y apliquémoslos a nuestra vida, que el Señor nos perdona si nosotros ¿qué? Nos arrepentimos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esto. Por estas razones el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que están rechazando el mensaje que el mismo Mesías les está presentando. Y esto nos dice que aunque Tiro y Sidón y Sodoma y Gomorra ya fueron destruidas, aún falta también el castigo que se aplicará a todos los incrédulos en el día del juicio. Porque aunque ya fueron destruidas, de todas maneras se nos habla aquí del castigo que recibirán al final de los tiempos. Y podemos estar seguros de que ese es el caso. Ahora está terminando de decir esto a las ciudades, está terminando de predicar esto a las ciudades, de enseñarles esto. Y yo me lo imagino volviéndose, después de haber visto hacia donde esas ciudades se encontraban, sabiendo que había gente que vivía en esas ciudades ahí a su alrededor, después de haber dicho lo que dijo, se vuelve hacia la gente que está rodeándolo y les dice en el versículo 25, en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Te alabo, Padre, ¿sí? Señor del cielo y de tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué está diciendo eso? Porque está hablando con esta gente. Está hablando con esta gente y está como quien dice, queriendo encontrar en ellos gente que escuche y entienda, aunque ellos no eran gente, no era gente del liderazgo religioso, aunque no eran gobernantes, aunque no era gente de mucha alcurnia, aunque era gente del pueblo, quería que ellos entendieran lo que el Señor estaba haciendo. Porque la gente que es sabia, la gente que cree que sabe mucho, la gente que cree que ya lo entendió todo, la gente que cree que su punto de vista es el correcto y que nadie más puede tener razón más que ella, por cómo ella piensa, por todo lo que ha leído, por todo lo que ha entendido, por todo lo que ha asimilado, cree que es sabia, pero no es sabia. Es necia, de hecho, porque desecha mucha gente simple y sencillamente porque no piensa o cree como ella. Sí, y eso es algo que no está bien hacer, porque todos podemos creer en el mismo Cristo, todos podemos adorarlo, todos podemos leer su palabra y creer lo que su palabra dice, pero podemos tener diferencia de opiniones en ciertas cosas que no nos debe hacer enemigos los unos de los otros, ¿no? Sino que debemos de entender que esas cosas van a suceder. Entonces Él quiere que aquellos que sean sencillos de corazón, por eso dice, se las revelaste a los niños. Él sabe que los que son sencillos de corazón, los que no están llenos de sí mismos, los que no se creen a sí mismos como los más sabios, como los que tienen la respuesta a todos, ellos son los que los van a recibir, porque a menudo los sabios son los que rechazan la salvación que Dios ofrece y se convierten en necios. Bueno, no debería decir los sabios, los que se creen sabios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1,
los versículos 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Nos dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuántos creen que hay cristianos que se pueden envanecer en sus razonamientos? Los hay. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de, noten, oscuridad, aunque la luz estaba brillando. Y aunque afirman que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note que el primero es que por imágenes de hombres, porque decidieron creer más al razonamiento de los hombres, decidieron creer más a su propio razonamiento que a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es peligroso tener tanta, entre comillas, sabiduría y pensar que ya lo sabemos todo y que no podemos equivocarnos nunca. ¿Sí? Entonces, hasta afirmaban que eran sabios, pero se hicieron necios. En 1 Corintios capítulo 1, los versículos 18 al 21, noten lo que dice ahí. El mensaje de la cruz es ciertamente que una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Pues está escrito, dice el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Versículo 21, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Es una locura que estén ustedes aquí hoy escuchándome a mí predicar. Amén. Hay juegos de fútbol en la televisión, ¿qué no? Hay juegos de béisbol, hay deportes, hay películas, hay tantas cosas que pudiéramos estar haciendo ahorita que estar aquí cantándole al Señor y escudriñando su palabra. Para el mundo es una locura, pero para nosotros es el tiempo más importante de nuestra semana, amén. Porque venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a aprender de su palabra, venimos a permitirle que nos lave con el agua de su palabra y nos haga aceptos al Padre. Y lo hacemos porque sabemos que lo necesitamos. Lo hacemos voluntariamente porque sabemos que necesitamos escucharlo, necesitamos sentirlo, necesitamos tener esa experiencia de levantar nuestras voces y nuestras manos a Él para que se caigan toda esa cáscara, toda esa cosa dura que a veces se forma alrededor del corazón y que no nos deja sentir la presencia de Dios. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, pero ahora en los versículos 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26 de 1 Corintios 1 dice, consideren hermanos su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Entonces, entre ustedes no hay muchos como estos, como esta gente que está describiendo aquí. Pero como les decía al grupo de lectura hace una semana, cuando dice que no hay muchos, quiere decir que hay algunos, ¿verdad? Porque no dijo no hay ninguno, simplemente dijo que no había muchos. Lo que quiere decir que sí hay algunos entre nosotros que son sabios, ¿sí? Sí hay algunos entre nosotros que son poderosos y hay algunos entre nosotros que son nobles. Por favor, esas personas que acabo de mencionar, preséntense con un servidor. Pues puede ser que los necesite para algo en los próximos meses. Así es que por favor déjenme saber quiénes son, ¿verdad? Y luego en el versículo 27 dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Nadie, ninguno de nosotros vamos a poder jactarnos en su presencia.
No, yo sí te seguí al pie de la letra. Yo nunca divagué ni a diestra ni a siniestra. Yo siempre hice lo que sé que tu palabra dice y lo hice correctamente. Siempre. Nadie va a poder decir eso. Nadie. No importa quién sea y no importa qué tanto tiempo tenga en el Evangelio. Nadie va a poder decir eso. Por eso necesitamos a Cristo. Para que cuando lleguemos con nuestros trapos de inmundicia, como dice Isaías, Él se presente delante de nosotros en su vestido completamente blanco, puro y santo, y diga, ella viene conmigo. Así es que ábranle las puertas. ¿Okay? Por eso lo necesitamos. Sí, entonces, obviamente aquí no está hablando, cuando habla de los niños, no está hablando de niños literalmente, sino que está hablando de aquellos que con la fe de un niño reciben lo que Él está diciendo, reciben lo que se les está presentando. ¿Sí? Está hablando de aquellos que tienen esa fe del niño que todo lo cree. ¿Se han dado cuenta que los niños todo lo creen? Les dice uno algo y lo creen. Y lo creen con todo su corazón. A todos los niños creen que su papá es Superman, ¿no es cierto? Hasta que se dan cuenta de que no son, ¿verdad? Pero tienen una fe tremenda los niños. A mí me encanta cuando los niños oran por mí. Porque si yo sé que si a mí me falta la fe, a ellos les va a sobrar. Y me encanta que los niños oren por mí. Entonces está hablando de aquellos que tienen fe como los niños. No está hablando de niños literalmente y tampoco está hablando de aquellos que se comportan como niños. ¿Ok? Porque hay gente que se comporta como... Es que el Señor dijo que teníamos que ser como niños. Hace rato andaba ahí atrás y estaba jugando con un valero. Y luego me dice, ¿Talita es la que está con nosotros hoy? Sí, Talita me dice, ¿Talita qué es? Es un valero. ¿Y qué es? ¿Es un juguete? Sí, es un juguete. ¿Y cómo aprendiste a jugarlo? Algo así me preguntó. Cuando era niño. Ah, entonces quiere decir que eres un niño grandote. Ay, de las bocas de los niños, ¿verdad? No le digo, soy un adulto que cuando niño jugó este juego y se lo aprendió tan bien que ahora de adulto todavía sabe jugarlo. Pero si no está hablando de los niños literalmente, ni está hablando de los que se comportan como niños, está hablando de los que tienen la fe de un niño. Y cuando digo de niños, tiene la tendencia en el español a señalarse a los varones, ¿verdad? Porque niños. Pero estamos hablando de niños y niñas, ¿ok? Porque hay mujeres adultas que también a veces se comportan como niñas, ¿verdad? No hay ningún amén. Muy bien, caballeros, muy bien. Quédense callados. Cuando se dicen cosas como esas, es mejor que no digan nada. Entonces, no está hablando de niños literalmente o de gente que se comporta como niños. Está hablando de gente que tiene la fe de un niño, que cree como los niños creen. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, cuando la gente quería llevar a sus niños a Jesús para que les impusiera las manos y los discípulos querían evitar que los niños se acercaran a Él? En Lucas capítulo 18, los versículos 16 y 17 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos, de los que creen como ellos. Los que tienen esa fe como ellos. Versículo 17 dice, de cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si usted para a un niño aquí en la plataforma y le dice, déjate caer porque te voy a cachar, el niño ¿sabe qué va a hacer? Se va a dejar caer. Entonces el Señor dice, cree en mí, cuando llegue tu tiempo de que te arrebate con la iglesia o llegue tu tiempo de dar tu último respiro, vas a estar en el reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es algo seguro. Es algo seguro porque lo creemos como un niño cree. Sí, de eso es de lo que está hablando. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 1 y 2, noten por lo tanto.
Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Y en el versículo 2 dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. ¿Sí? Para que por medio de, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo buscan los niños el pecho de la mamá? ¿Cómo buscan los niños la tetera que se les pone enfrente de la boca cuando es tiempo de comer? ¿Cómo la buscan? Están desesperados, ¿verdad? Que ya tengo hambre. Y lo que está diciendo es: así como esos niños buscan la leche de la mamá, así es como esos niños buscan la tetera cuando tienen hambre, así nosotros debemos de buscar, ¿sí?, la leche espiritual, no adulterada, no cubierta de nuestra propia opinión, de lo que nosotros creemos que dice, de lo que nosotros entendemos que dice, sino en su contexto y en su manera literal de ser la palabra. Busquen esa leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Crezcan y sean salvos. Y le sigue hablando el Señor Jesucristo con el Padre y les dice: sí, Padre, porque así te agradó a ti, revelárselo a los niños y no a los que se creen sabios. Y luego en el versículo 27 noten que dice: el Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Y saben qué? Ahora mismo Él nos está revelando estas cosas a ustedes y a mí. Él nos está revelando estas cosas a ustedes y a mí. Él quiere revelarnos estas cosas. Él quiere que sepamos estas cosas. Él quiere que salgamos de aquí sabiendo esto, para que cuando estemos allá afuera podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas. En Juan capítulo 3, los versículos 35 al 37 dice: el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. De nuevo, el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. En Efesios capítulo 1, los versículos 22 al 23, dice, hablando de Jesús: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza ¿de qué? De todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Él quiere manifestarse ante este mundo en el que vivimos a través de nosotros. Nuestras manos deben estar haciendo lo que sus manos harían si estuvieran aquí físicamente. Nuestros pies deben estar yendo a donde sus pies irían si Él estuviera aquí físicamente. Esa es la labor de la iglesia. Y todos nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar hacer esto. ¿Para qué? Para llenarnos de gloria a nosotros, para pararnos el cuello nosotros, para decir: uy, qué bien estamos haciendo como iglesia, qué bárbaro, estamos apoyando aquí, estamos apoyando allá, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, o lo estamos haciendo sin que nuestra mano derecha sepa lo que nuestra mano izquierda está haciendo, para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para reconocimiento de nosotros mismos o para que el mundo vea a Cristo reflejado y manifestado en nosotros? Creo que debe ser lo segundo. Amén. Juan dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Toda la autoridad le ha sido dada al Señor Jesucristo. Él lo tiene todo en sus manos. Él nos tiene a nosotros en sus manos y nos quiere tener a nosotros todavía más en sus manos, para que disfrutemos del reposo, del descanso que solamente Él nos puede dar. Noten el versículo 28 de Mateo 11. Vengan a mí, ¿cuántos? Todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Ahora, no vayan a malentender aquí, ¿ok?
Cuando está hablando de todos los agotados de tanto trabajar, no está hablando de cuando llegamos del trabajo y nos quitamos los zapatos y estamos así bien cansadotes y nos tiramos en el sillón. Que no está hablando de ese tipo de cansados. Está hablando de los que están cansados de tratar de alcanzar a Dios por medio de obras religiosas que no les acercan a Dios, sino que al contrario los alejan más de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de los que están cansados de ser cargados con diferentes ritos y obligaciones religiosas por aquellos que son religiosos, como lo eran los sacerdotes en aquel tiempo, que cargaban al pueblo con todo tipo de obligaciones religiosas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Porque hay mucha gente que quiere cargar a la iglesia, quiere cargar a los cristianos con deberes religiosos, con ritos religiosos, con ceremonias religiosas, con maneras de pensar religiosas. Sí, porque creen, porque se han convencido de que esto es lo que Dios quiere y quieren imponer todas estas cosas sobre todo mundo. Todo mundo tiene que hacer lo que yo hago, todo mundo tiene que pensar como yo pienso, todo mundo tiene que ver las cosas como yo las veo. Aunque ellos mismos en diferentes ocasiones hacen a un lado sus principios cuando les conviene. Sí. A esos son los que está llamando a venir a Él para que Él les dé descanso. A esos que estaban cansados de que cada año tenían que ir al templo, cada año tenían que viajar de donde vivían, cada año tenían que llevar un sacrificio que los sacerdotes iban a inspeccionar para ver si estaba aceptable el sacrificio o no, y si lo encontraban no aceptable, ellos mismos le vendían algo aceptable de que ellos consideraban aceptables, para que según esto Dios estuviera conforme con ellos. Les está diciendo, todos esos que están cansados de estas cosas, que están agotados de estas cosas, de trabajar para llegar a Dios, ¿saben qué? Vengan conmigo y yo les voy a dar descanso. Porque no van a tener que hacer nada, porque yo lo voy a hacer todo. Y luego les dice en el versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y ¿qué más? Humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Espérate, Señor, espérate. ¿Me estás diciendo que me ponga un yugo y eso me va a dar descanso? Sí, porque es el yugo que Él está dando. Y el yugo que Él está dando es el yugo que Él llevó. Y el yugo que Él llevó, ¿cómo se manifestó mientras estuvo 3 años aquí en la tierra? ¿Cómo se manifestó? En su servicio, en su misericordia, en su gracia, en buscar alcanzar a los perdidos. No se manifestó por medio de actos religiosos. No se manifestó por medio de cumplir ciertos requisitos. Al contrario, lo acusaron de quebrantar la ley cada rato, especialmente la ley del día de reposo. ¿Sí? Ese yugo se manifiesta en servicio, ese yugo se manifiesta en gracia, ese yugo se manifiesta en misericordia, ese yugo se manifiesta en mansedumbre, ese yugo se manifiesta en humildad. Y cuando nos ponemos ese yugo, nuestra alma descansa porque no le tenemos que probar nada a nadie. Simplemente hacemos lo que la transformación que Jesús ha hecho en nuestros corazones nos lleva a hacer. En servicio, en gracia, en misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué noten lo que dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. Mi Biblia dice liviana. Mi yugo es fácil y mi carga liviana. Y yo no les voy a poner, no voy a tratar de poner sobre ustedes más de lo que yo sé que pueden llevar. Lo único que tienen que hacer es síganme a mí. Miren mi ejemplo. Miren mi vida de servicio. Miren mi vida de humildad. Miren mi vida de mansedumbre. Miren cómo me desenvuelvo yo. Imítenme, hagan lo que yo hago y van a descansar. Porque van a saber que no están tratando de alcanzar un ideal que ningún ser humano puede alcanzar.
Sí, no sé quién nos dijo que teníamos que alcanzar un ideal de perfección para poder acercarnos a Dios, para que Dios nos pudiera oír, para que Dios pueda perdonarnos, para que Dios nos abra las puertas. No, tenemos que estar en Cristo. Y si es que quieren saber lo que Dios requiere de nosotros como cristianos, en realidad es muy fácil. Con esto vamos a terminar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. En Miqueas capítulo 6 y el versículo 8. El Señor dice, hombre, y al decir hombre está hablando de la humanidad. El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios requiere, de hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere decir hacer justicia? No hay justo ni aún uno. No podemos hacer justicia si no es la justicia del Señor. La justicia se la tenemos que dejar a Él. Amar misericordia, la misma misericordia con la que nosotros queremos recibir del Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar también. A todo mundo, no importa que piensen diferente que nosotros. Y humillarnos delante de nuestro Dios, porque Él fue manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Lo que el Señor le está diciendo aquí a Corazín, a Betsaída, ¿sí? Lo que el Señor le está diciendo, aquí ¿cómo se llaman las otras ciudades? Se me fue la... Ajá. Lo que les está diciendo aquí a Cafarnaúm, lo que les está diciendo aquí a Cafarnaúm, no se los está diciendo a ellos, se los está diciendo a nosotros. Nos lo está diciendo a nosotros hoy. Está encendiendo la luz para que andemos en la luz como Él está en la luz. Amén. Más bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos, oh Dios, que no permitamos nunca, oh Dios, que la falta de arrepentimiento nos aleje de ti, nos mantenga alejados de ti. Que la falta de arrepentimiento, Señor, nos haga perder la oportunidad de ser bendecidos por tu perdón. Pero también, Señor, te pedimos que nunca permitamos que cargas que tú no has puesto sobre nosotros sean puestas sobre nosotros, Señor. Que nos demos cuenta que eres tú el que ya pagaste por nuestros pecados, tú el que ya pagaste por nuestro perdón, tú el que ya hiciste todo lo que se tenía que hacer para poder abrirnos las puertas del cielo. Te damos la honra y la gloria, Señor. Y en este tiempo que celebramos tu nacimiento, oh Dios, ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos a celebrarlo también con esa sabiduría que se tiene que usar, Dios. No caer en las trampas del mundo para celebrarlo como el mundo lo celebra, sino celebrarlo primeramente en nuestro corazón, porque el hecho de que tú viniste a esta tierra como uno de nosotros para morir por todos nosotros, ahora nos abre las puertas del cielo. Bendice a tu pueblo, Señor, aquellos que todavía no sean parte de tu pueblo, ya sea presentes o por medio de Facebook Live o YouTube mañana por la tarde, Señor, que reconozcan que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación y que lo único que tienen que hacer es clamar a ti pidiendo perdón, arrepintiéndose de sus pecados, y tú abrirás las puertas para que ellos entren y puedan ser salvos. Bendícenos, oh Dios. Sigue guiándonos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.